Paz de Cristo, mi nombre es Ramiro Iboa, aquí estoy una vez más, quiero saludarles con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo, a todos los que nos están mirando por estos medios, lejos o cercas, desde aquí de la hermosa ciudad de Houston, Texas. Quiero darles un precioso saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y pues si un día vienen por aquí a la ciudad de Houston, pues aquí les daremos la bienvenida a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, aquí en la ciudad de Houston, Texas. Les saludamos con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Y para todos los que viven por aquí en la región Houston y sus alrededores, pues queremos invitarles para que nos visiten. Ya vamos a comenzar la obra, ya vamos a principiar. Ahora sí es día de veras, pues algunos ya casi ni me creen, lo que estamos haciendo aquí en Houston. Pero ya, gracias a Dios, estamos listos para comenzar. Nuestros pastores, hermanos pastores, vinieron, oraron por nosotros, buscamos un lugar y ya tenemos todo preparado para comenzar el día domingo 4 de marzo a las 3 de la tarde, y por ahí les estaremos dando la dirección. Solo que a todos los que están por aquí en la hermosa ciudad de Houston, Texas, por ahí les invitamos para que estén al tanto de nosotros, pues estaremos predicando ahí en la iglesia, pero también queremos hacerles saber que vamos a estar predicando, instruyendo, capacitando y a través de los medios de las redes sociales. Solo que si usted quiere recibir estas bendiciones, las vamos a compartir en vivo y también en videos para que usted sea bendecido. Queremos compartir lo que de gracia hemos recibido. Y pues ahí estaremos dando la dirección, ahí estaremos dando más información. De aquí en adelante, con la ayuda de Dios, y vamos a querer estar por ahí informándoles por estos medios de las redes sociales. Solo que si usted quiere seguirme en el canal de YouTube, pues va a ser muy fácil para que me siga. Mi nombre es Ramiro Iboa y no hay dos. He buscado algo otro, no conozco otro Ramiro Iboa. Y por ahí, si me sigue, si le hace clic por ahí en subscribe, pues por ahí vamos a estar compartiendo para mandarle los anuncios por ahí de lo que está pasando, para mandarle un mensaje qué es lo que estamos haciendo y así usted pueda estar al tanto. Y pues aquí estamos en la hermosa ciudad de Houston, Houston, Texas, una ciudad muy grande, y queremos aquí hacer la obra de Dios. Y pues una vez más, a los que están lejos por allá donde se encuentren, la Iglesia Apostólica, la Asamblea Apostólica y todos los del nombre de nuestro Señor Jesucristo, a todos los pentecostales de la UPC y pues a todos los que creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les saludamos con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Que sus familias, que sus iglesias donde están, que sean bendecidos en el nombre de Jesucristo. Después de saludarles, quiero compartir también una bendición. Hoy quiero compartir una pequeña bendición y por aquí le he llamado los tres mundos. Ojalá y no lo confunda, ¿verdad? Yo soy una persona que no tengo muchos conocimientos, pero me gusta hablar muy claro, me gusta ser muy sencillo. Y pues por ahí lo que no se entienda, pues miramos a ver cómo lo podemos hacer entender. Soy muy sencillo, muy claro, y ojalá pueda entender el mensaje. Le quiero hablar de los tres mundos. Hay tres mundos, y pues a veces ya no podemos con uno, ¿verdad? Pero vamos a mirarlos de todos modos, aunque tal vez solamente un mundo, ¿verdad? A veces ya no hayamos qué hacer. Y yo le quiero decir que hay tres mundos. Está el mundo físico, el mundo visible, el mundo que conocemos, en el mundo que nos movemos, ¿verdad? Ese mundo donde vivimos en nuestro cuerpo, en el mundo que nos movemos. Pero también existe un mundo que es el mundo espiritual de Dios. Y ese es el mundo bueno, ese es el mundo que Dios quiere que nosotros conozcamos. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente somos cuerpo, somos espíritu también.
Y esto lo voy a estar diciendo y diciendo y diciendo porque es bien importante que conozcamos que no solamente somos carne, somos un cuerpo de carne, no, somos espíritu y tenemos un alma. Entonces, el mundo espiritual de Dios, el bueno, porque hay un mundo bueno espiritual y hay un mundo malo espiritual. Y el mundo bueno es el mundo de Dios que nos invita para que nosotros estemos al tanto de esas bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. Y yo quiero hablarte hoy de esos tres mundos, porque en este mundo visible, palpable, vivimos y también para todo el cristianismo, también vive en el mundo espiritual y es necesario que conozcamos el otro mundo de las tinieblas, donde hay un ejército espiritual diabólico que viene contra nosotros. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña ese mundo también. Entonces, yo quiero hablarle de esos tres mundos. Ojalá me pueda explicar. Y voy a leer una escritura que está en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 dice así. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por causa del pecado, dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos según la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Entonces, ese mundo espiritual de Dios es el que Dios tiene la palabra para nosotros. Por eso dice la Escritura por allí que hay que andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Por qué? Porque si nos ocupamos en el mundo de la carne, en el mundo físico, en los placeres de la carne, ¿verdad? En los placeres físicos, pues es bueno, pero no tan bueno. Ahora existe el mundo en la carne también de pecado, ¿verdad? Que son los deseos carnales y esos no son buenos según la palabra de Dios. No nos conviene los deseos de la carne desordenadamente. Nos conviene, ¿verdad? Un poco, o qué sé yo, como Dios lo estableció, la felicidad en el matrimonio, la felicidad en la familia, lo que nosotros disfrutamos, todo eso es excelentemente bueno. Pero hay la parte que es prohibida. La parte que es prohibida, pues los 10 mandamientos lo tienen bien claro, ¿verdad? Por ahí está muy claro o que nosotros no debemos de hacer. Y eso es completamente bueno. Pero en el mundo espiritual tiene que conocerlo, porque ese mundo espiritual, Dios nos ha dado una palabra espiritual poderosa del cielo, para que nosotros que también no solamente somos carne, no solamente somos un cuerpo de carne, que somos un espíritu también, y que ese espíritu en el nombre de Jesucristo, para todos los creyentes en Cristo, para todos los que reciben a Cristo, para todos los que creen que Jesucristo murió y resucitó y se levantó y está sentado a la diestra del poder de Dios en las alturas. Si tú crees que Jesucristo se levantó entre los muertos, si has creído y caminas en ese mundo espiritual, pues para ti es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el poder del cielo para vencer a otro mundo de las tinieblas. Y ese mundo espiritual de Dios, Dios nos lo explica a través de las Escrituras. La palabra de Dios es el poder para el espíritu.
La palabra de Dios es el poder para que tú vivas triunfante, una persona espiritual, pero tienes que vivir alimentándote y llenándote del poder espiritual. ¿Y cómo se llena uno del poder espiritual? Bueno, la palabra de Dios es el poder espiritual del mundo bueno. El mundo bueno, Dios nos ha dado su palabra para que nosotros nos alimentemos, para que nosotros la recibamos y seamos fuertes espiritualmente. Ese mundo espiritual de Dios, divino, santo, Dios nos muestra con su palabra que es un mundo poderoso, divino del cielo. Y es un mundo poderoso. Ese es el mundo de Dios, invisible pero poderoso. Cristo nos dijo, escudriñar las Escrituras, pues porque os parece que en ellas está el poder de Dios. Entonces hay que escudriñar las Escrituras, porque allí está el poder de Dios. Entonces las Escrituras nos enseñan que hay que buscar ese mundo espiritual. Y si nosotros buscamos las Escrituras, leemos las Escrituras, entonces al estar oyendo la palabra de Dios, nuestro espíritu se está alimentando. Hay tres maneras de cómo te alimentes. Pues si tú eres un creyente que Dios verdaderamente existe, te has acercado y no te has acercado oscuramente, sino que sabes, estás bien seguro que Dios existe. Porque hay una escritura que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, dice, es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es verdadero y Dios verdaderamente existe y su poder y su mundo espiritual verdaderamente existen. Es el verdadero mundo y es el verdadero poder. Porque no existe otro mundo tan poderoso como el mundo espiritual de Dios. Por eso cuando Cristo vino a la tierra, que el diablo, dice, lo fue a tentar, dice, lo llevó al desierto y cuando ya tenía posiblemente 20 días o 30 días sin comer, le dice, yo sé que tú tienes hambre, le dice el diablo. Si eres hijo de Dios, pues di que estas piedras se conviertan en pan. ¿A poco no tienes hambre? ¿Y a poco no tienes poder para hacer que las piedras se conviertan en pan? Cristo tenía el poder para hacer todo eso. Pero Cristo, ¿cómo respondió? No tan solo de pan vivirá el hombre. Y estaba hablando de ese hombre espiritual poderoso. Por eso también en otra parte el apóstol Pablo dice, cuando mi cuerpo físico es débil, mi espíritu es más fuerte. ¿Por qué? Porque estaba hablando del poder espiritual. ¿Cómo me alimento? Mira, la palabra de Dios, la Santa Biblia, la palabra de Dios, lee la palabra de Dios. Agarra ese libro que es la Santa Biblia, la palabra de Dios, ábrela y ponte a leerla y vas a estar oyendo, vas a estar leyendo y vas a estar recibiendo palabra de Dios. Otra manera es que empieces a orar, que levantes tus manos al cielo y que digas, yo sé, Dios, que tú verdaderamente existes y yo estoy clamando a ti. Ahora le estás hablando a Dios y Dios, que es verdadero, que verdaderamente te oye, pues Él te va a contestar. ¿Cómo te va a contestar? Él es un Dios que guía tus pensamientos, que guía tus pasos por el camino de la bendición. Entonces, si tú clamas a Él, Él se va a preocupar de guiarte tus pasos, de guiarte tus pensamientos y de encaminarte por un camino de bendición. Porque tú no conoces el mundo espiritual bueno, no lo conocemos mucho. A menos que estemos estudiando, escudriñando y siempre al tanto de las Escrituras. Entonces, como no conocemos esos mundos, Dios conoce bien el mundo de Dios y conoce el mundo de las tinieblas. Entonces Dios nos va a guardar de toda fuerza del enemigo. Dios quiere que tú conozcas el mundo espiritual. ¿Cómo lo vas a conocer? A través de la palabra de Dios. Otra manera es que te pongas en ayuno
y que le presentes a Dios ese ayuno y que le digas: Señor, a hoy quiero hacer un ayuno para ti, Señor. Quiero decirle a esta carne que esta carne no manda, sino que mi espíritu manda, y ahora la voy a sujetar por este día y yo mando, no la carne, yo mando. Y quiero dedicártelo a ti, Señor, pero quiero que me des fuerzas, quiero que me unjas, quiero que me llenes de tu espíritu, quiero que guíes mis pensamientos, quiero que me des fuerzas. Entonces hay tres maneras: leyendo la palabra, levantando las manos al cielo y clamando a Dios, y ayunando y clamando a Dios. ¿Quieres ser fuerte en ese mundo espiritual de Dios? Allí están las tres maneras. Lee la palabra de Dios, clama a Dios levantando tus manos o inclinado, postrado, qué sé yo, de rodillas o sentado, parado. O puedes hacer ayunos, pero dedicados solamente a Dios, al Dios de los cielos. Y cuando ores, dile: Padre mío, porque Él así nos enseña a orar, que clamemos: Padre mío, Padre de nosotros. Él es nuestro Padre. Entonces hay que ir a Él como nuestro Padre. ¿Por qué? Porque un padre tiene cuidado de sus hijos, ¿o no? Tal vez tú eres padre, tienes cuidado de tus hijos. ¿Los quieres? ¿Los amas? ¿Quieres lo mejor para ellos? ¿O quieres lo peor para ellos? La Escritura dice: si nosotros, los hombres, siendo malos, queremos buenas cosas para nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre, que es bueno, quiere buenas cosas para nosotros? Entonces hay que estar seguros de que nuestro Dios es bueno y quiere lo mejor y lo mejor de lo mejor para nosotros. Entonces Él nos cuida, Él nos protege, y el mundo de las tinieblas, ese mundo oscuro, ese mundo lleno de demonios, ese mundo donde nosotros decimos a veces que está las tinieblas. Mira, hay una escritura que dice también allí, Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjate cómo dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todas esas fuerzas malignas que Cristo vino a vencer en la cruz del Calvario, allí el Señor venció toda fuerza del enemigo, allí destruyó todas las tinieblas, y ahora en Cristo Jesús somos más que vencedores. Te invito para que leas la Escritura. Necesitas, dice aquí también la Escritura, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Dónde nos vamos a fortalecer? En el Señor. El Señor dice: yo pelearé por ti. Mía es la batalla. Yo te ayudaré y te haré un vencedor. Pero tenemos que creerle a Dios, ¿verdad que sí? Tenemos que creerle a Dios. Por eso dice: por lo demás, hermanos míos, dice el apóstol Pablo, a Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en el poder de nuestra fuerza. Hay que estar bien seguros que nuestro Dios es más poderoso que todas las cosas, y tiene el poder y está de nuestra parte. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso dice: fortaleceos en el Señor. ¿Y dónde más? Y en el poder de su fuerza, de la fuerza de nuestro Dios. Y te invita, dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mira, ahí dice la palabra diablo. Muchos no creen que el diablo existe. La palabra de Dios nos enseña el mundo bueno de Dios y el mundo invisible de las tinieblas malignas. Dice claramente: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha, aquí está la escritura que te decía, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomar toda la armadura de Dios. ¿Cómo dice? Tomar toda la armadura de Dios. O sea, Dios tiene una armadura para que tú figurativamente puedas mirar que Dios quiere toda la protección para ti. ¿Cuánto quiere? Toda la protección para ti, desde la cabeza hasta los pies, protegido por la mano de Dios, protegido por la bendición de Dios, y también proteges a tu familia, también proteges a los tuyos, pero tienes que tener fe, tienes que creerle a Dios que es bueno, que es verdadero y que quiere bendecirte. Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando tú andas un poco débil, ¿sabes qué hace el diablo? Viene a atacarte. Yo fui pastor. Yo fui pastor de ovejas y de cabras. Yo conozco el trabajo de lo que es pastoral y sé lo que son los lobos, los coyotes, los conozco bien, que buscan la que va atrás, la que va por un lado, la que anda medio sola, y si no, se meten los coyotes, se meten los lobos entre las borregas, entre las cabras, y las hacen que corran para todas partes, y una vez que las separan, empiezan a matarlas. Ese trabajo lo conozco yo muy bien. También confronté los coyotes, los lobos, también los confronté. Y da miedo confrontarlos, pero ese era mi trabajo. Ahora en el trabajo espiritual, yo te quiero decir, dice la escritura, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y dice el versículo 14, estar firmes, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cómo deben de estar ceñidos nuestros lomos? Con la verdad. Tú debes de hablar verdad. Yo debo de hablar verdad. Debemos de ser verdaderos en todo lo que hacemos. Verdaderos cristianos. Verdaderos en nuestra comunicación. ¿Por qué? Porque el diablo es mentiroso y padre de mentira. Y si a ti te viene la sensación de echar mentiras, estás cooperando con el diablo. Porque ¿de dónde viene la mentira? Del infierno, de las tinieblas del diablo. Entonces tú necesitas hablar verdad y dejar la mentira. Por eso dice el apóstol Pablo, muchas veces dice, verdad digo en Cristo, no miento. ¿Por qué? Porque debemos de ser sinceros, ceñidos los lomos con la verdad. Entonces, esa es una protección en tu cuerpo. Los lomos, los muslos, deben estar protegidos con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia. No ser injustos. Buscar cómo dar un paso más allá en ayudar, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Si te piden que vayas una milla, ve dos. Y si alguien te pide prestado, pues bendícelo. O sea, a veces decimos si le hago esto, que me pague con bien, y tal vez decimos que eso es justo, pero el Señor quiere que vayamos un poquito más allá. Entonces debemos de ser justos, y aparte lo que nos cubre es la justicia de Dios, que Él es el que nos hace justos, Él es el que nos hace completamente puros, santos, y nos declara libres sin pecado. Es como si tú hicieras una infracción en la ley o en las calles, ¿verdad? Que te para el oficial, te para el policía,
y te lleva a la corte y te quiere condenar por alguna multa, o si el delito es muy grave, te quieren echar a la cárcel, bueno, allí, si no pagas esa multa, te van a condenar o te van a hacer que pagues algo más. Bueno, nosotros, nuestra justicia, Cristo la pagó, o Cristo nos hizo libres, Cristo nos hizo justos. Él pagó toda condena. Él nos dijo, lo que quieran por Él, aquí estoy hoy. En la cruz pagó por nosotros el precio. Por eso dice la Escritura que nosotros somos comprados por precio de sangre. Y nosotros, como fuimos comprados, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hay muchas ilustraciones que nos dicen claramente que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos comprados. Pertenecemos a alguien. Aparte, el mismo bautismo representó algo. Representó arrepentimiento, sepultura o muerte, sepultura y resurrección. Y una persona que se muere y que es sepultada, pues ya no vuelve. ¿O sí? Ya no vuelve. Entonces nosotros también ahí le pertenecemos todo al mundo espiritual, aunque vivimos en este cuerpo, pero hay que esforzarnos para vivir en el mundo espiritual. Dice, vestidos de la coraza de justicia, de la bendición que Dios nos da, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, tenemos que creerle que el Señor nos ha dado esa paz, que no andemos desesperados por ahí siempre, comiéndonos las uñas, estar desesperados porque las cosas no salen como nosotros queremos. No, hay que tener paz. Y para ir un paso más allá, pues hay que ocuparnos mejor predicando el evangelio, llevando las nuevas de salvación. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Allí hay gran bendición. Dice, calzados los pies para que no vayas descalzo con el apresto del evangelio. O sea, vamos a tener esa gran bendición. Y dice, sobre todo tomar el escudo de la fe. Sobre todo tomar el escudo de la fe. O sea, hay que estar nosotros con la fe bien puesta. Dijo el apóstol Pablo, dice, he acabado la carrera. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Que la fe no falle. En ninguna manera, en ningún tiempo. Van a venir los diablos, los demonios y toda fuerza del enemigo tal vez pueda venir. Pero tú estás protegido. Todo tu cuerpo está protegido. Toda la bendición de Dios está para protegerte. Tú tienes que confiar en Dios. Tú tienes que creer en Dios. ¿Por qué? Porque si tu confianza está en Dios, tú vas a ser protegido. Entonces dice, tomar el escudo de la fe. O sea, en todo tiempo tienes que mirar al cielo y saber que Dios, el Dios divino, va a enviar su ángel, va a enviar su protección, porque los ángeles de las tinieblas o las huestes espirituales de maldad posiblemente te van a atacar, pero ese mundo espiritual, ¿quién lo conoce? Dios. Mi Dios, tu Dios, mi Padre, tu Padre, Él conoce ese mundo espiritual. ¿Y sabes qué hace? Él envía ángeles para que destruyan toda fuerza o todo lo maligno. Él envía ángeles. Si has oído que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, estás en lo correcto. Dios tiene sus ángeles y cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos cuida. Si así lo queremos ver, ¿verdad? Hay un ángel que nos cuida. Entonces hay que creer. Y para recibir esa bendición se tiene que recibir por fe. En medio de los tiempos difíciles, confía en Dios, clama a Dios, pídele a Dios. Dios es verdadero y verdaderamente existe. Entonces, tomar el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Yo no sé si sabes qué es un dardo, pero los dardos son como flechas que avientan y van encendidas, llevan algo que van encendidos para destruir o para quemar casas y para hacer destrucción. Eso es lo que el diablo quiere hacer con nuestras familias, es lo que el diablo quiere hacer con nuestras vidas, quiere destruirnos, pero los ángeles de Dios, el poder de Dios está de nuestra parte y el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, yo le daré al enemigo, yo te libraré y yo pelearé por ti. Y la Escritura por eso dice, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es el poderoso, es el dueño del poder, es el dueño de todas las cosas. Entonces, somos en Cristo más que vencedores. Y dice, y tomar el yelmo de la salvación, que es el yelmo de la salvación, que es el casco de la salvación. Tú tienes que estar protegido, tu cabeza, tus pensamientos, porque allí en tu cabeza está todo. Todo lo que tú eres, allí está en tu cabeza. Por eso dice, ponte el casco de la salvación, porque el enemigo va a quererte pegar en la cabeza. Te pueden cortar una mano, te pueden cortar un pie, te pueden hacer un hoyo en el cuero, qué sé yo. Te pueden hacer muchas cosas, pero no por la cabeza. Hasta ahí llegaste y el diablo tira a la cabeza, tira a matar. Los enemigos no tiran a los pies, no tiran al cuerpo, tiran a la cabeza. Y el diablo sabe cuáles son tus pensamientos, sabe cuáles son tus debilidades, sabe cómo atacarte. Y por eso tenemos que confiar en Dios, porque Dios es el que nos puede proteger. Y siempre en las mañanas clama a Dios, siempre en las tardes dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios envía a sus ángeles para que nos cuiden, para que nos protejan y así ser bendecidos. Dios quiere que tengas esta bendición. Dios quiere que estés protegido. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Entonces ponte ese casco, o sea, siempre estás seguro que la salvación la tienes en Cristo Jesús. Tienes la salvación en Cristo Jesús. ¿Cuál es el versículo que todo el mundo sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Lo envió para que el mundo sea salvo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús el Cristo, en el nombre de Jesús Nazareno. O sea, hay muchas maneras de conocerlo. Allí está la salvación. El que en Él cree, dice la Escritura, no es condenado. El que cree en Jesucristo tiene la vida eterna. Entonces, asegúrate que tienes la salvación. Asegúrate que tienes esa protección en tu cabeza. O sea, estar bien seguro que tienes la bendición de Dios. Y último, pero no menos, dice, toma la espada del Espíritu. Tenemos un arma poderosa. Esa arma poderosa es la palabra de Dios. Por eso debes de beber de esa fuente del cielo, de esa fuente divina, que es la palabra de Dios, que es el poder de Dios, que es la unción de Dios, que es el arma más poderosa de Dios que nos ha dejado la palabra de Dios. Es poder espiritual para vencer toda fuerza espiritual maligna. Cristo nos enseñó a usar la palabra. Tienes que usar la palabra. Y si no te acuerdas de la palabra, pues también estás seguro que estás protegido por la mano de Dios, porque siempre estás en comunicación con Dios. Estás orando por las mañanas, estás buscando a Dios, estás clamando a Dios, estás protegiendo a tu familia. Pero si en un momento no te acuerdas de una palabra, pero debemos de tener palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es el arma poderosa. No vayas a querer tratar de sacar la palabra y no traes palabra. Es necesario tener la espada y no andar sin espada.
es tener la palabra de Dios en nuestro corazón. El salmista nos enseña claramente, el guerrero más grande y más poderoso de la antigüedad fue el rey David. Fue el que conquistó más reinos, el que protegió al pueblo. Fue un gran guerrero, David. ¿Y cómo vencía a él? Dice, Señor, en tu ley medito de día y de noche. En la mañana, en la tarde, en la mediodía, a medianoche estoy meditando. Cuando me acuesto estoy meditando en ella. Cuando me levanto estoy meditando en ella. Ella es mi deleite. ¿Quién? La palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser un deleite. ¿Por qué? Porque es el arma poderosa que tenemos de parte de Dios. La palabra de Dios es poder divino. Entonces necesitamos ese poder. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la espada del Espíritu. El Espíritu, el hombre espiritual que eres tú. El hombre espiritual que eres tú trae una espada, es la palabra de Dios. O sea, no solamente hay que defendernos, no solamente hay que poner el escudo de la fe, no solamente hay que protegernos por todas partes, sino que también traemos una espada, y es una espada de 2 filos. Entonces esta espada es la palabra de Dios, y ahí es donde tienes que usarla. Cuando venga el problema, tú tienes que hablar la palabra de Dios. Tienes que decir, Dios está conmigo y Dios es más poderoso que toda fuerza en este mundo, en las tinieblas. Dios está conmigo. La Escritura dice que el poder de Dios está conmigo. En la cruz Cristo llevó toda enfermedad y yo no tengo ninguna enfermedad. Porque Cristo me sanó. Tienes que conocer las Escrituras. Tienes que saber las Escrituras. ¿Por qué? Porque por su llaga fui yo sano. Por su llaga fui yo curado. Si viene el enemigo y te dice, eres un pobre débil y vas a caer y vas a ser destruido, la muerte va a venir sobre ti, tú tienes que decirle, más poderoso es el que está conmigo y el Señor me ha dado la vida y nadie me la puede quitar porque Dios está conmigo. La Escritura me da vida. Quiero decirte la bendición que Dios tiene para nosotros. Tienes que conocer el mundo visible. El mundo palpable lo tienes que conocer, vivimos en él. La Escritura nos enseña claramente que ese mundo es como el jardín del Edén que Dios nos dio, ¿verdad? El mundo palpable, el mundo visible. Pero el mundo de Dios, que es bueno, es un mundo espiritual poderoso. No hay otro mundo tan poderoso como el mundo espiritual. El mundo visible, tú lo conoces. Dice la Escritura dice la palabra de Dios, que todas las cosas que nosotros vemos fueron hechas del mundo invisible de Dios. Porque las cosas verdaderas son las que no se ven y las que nosotros vemos, pues son las que Dios nos ha permitido mientras estemos en este cuerpo. Pero las verdaderas son las que Dios verdaderamente tiene y ese es el mundo verdadero. El mundo de las tinieblas es el mundo maligno, donde está el diablo y sus demonios y toda hueste espiritual de maldad que nos quiere destruir. Pero por eso Dios nos dice que conozcamos a través de su palabra estos 3 mundos. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos bendición mientras estemos aquí en esta tierra, pero el Señor tiene otro mundo también, que es un mundo espiritual. Nosotros no lo conocemos. Si tú lees la Biblia, vas a darte cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, dice que en el principio Dios... el hombre desobedeció y Dios lo echó para afuera del huerto y dice que lo echó para que labrara la tierra y hace algo como que ya nunca va a poder regresar a ese lugar, nunca va a poder regresar a ese lugar. O sea, ese lugar, ese jardín del Edén, ese paraíso, ¿dónde quedó? ¿Has mirado, te has puesto a pensar, ¿dónde quedó ese paraíso? ¿Dónde quedó ese lugar? Porque dice la Escritura que Dios echó al hombre fuera y puso querubines para que no regresaran. Solo que es imposible regresar a ese lugar mientras estemos en este cuerpo. Pero nosotros
no somos solamente cuerpo, somos espíritu. Y cuando muramos el cuerpo va a morir, pero el espíritu no se muere. Entonces hay que leer para conocer ese mundo espiritual, invisible de Dios. Y mientras estemos aquí en esta tierra, también necesitamos conocer el mundo de las tinieblas, porque ese mundo de las tinieblas nos quiere acabar en muchas diferentes maneras. Y yo quiero decirte que la bendición de Dios está con nosotros. Ojalá no te haya confundido. Y una vez más te invito para si estás por aquí en Houston, vamos a comenzar aquí la obra ya pronto en el mes de marzo. Y pues si estás lejos y un día vienes por aquí a Houston, por aquí procúranos, por aquí búscanos y por aquí conviviremos contigo. Por lo tanto, que Dios bendiga tu vida, tu familia y a todos los que te rodean. Que Dios bendiga a la congregación donde te congregas, al pastor y a todos los que están por allí. Que Dios bendiga a toda tu familia que te rodea por allí, ¿verdad? Que sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.